Ok, vamos a orar y a poner en manos del Señor este tiempo, pero también todo este cuatrimestre que vamos a estar, primeramente Dios, compartiendo yo con ustedes y ustedes conmigo. Ok, pues Padre, esta noche te damos gracias, Señor, primeramente porque tú has tenido misericordia de nosotros, porque hoy nos has regalado este hermoso día, Señor, en el que tu nombre ha sido exaltado desde que ha amanecido hasta que se pone el sol. Padre, y gracias porque hoy, Señor, sabemos que nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida, Señor. Porque sabemos que un día estaremos en tu presencia, alabando y exaltando tu nombre. Padre, oramos esta tarde, noche, que tú nos guíes en esta y en todas las demás clases, Padre, sobre estas tres cartas, Señor. Estas tres cartas que Pablo escribe a estos jóvenes, Padre, que fueron discípulos de él, Señor, que eran discípulos obedientes, fieles, Padre, y que nosotros queremos recibir esta enseñanza de parte tuya, Señor, a través de la palabra tuya, la palabra de Dios, para edificar nuestra vida, Señor, para crecer, Señor, pero sobre todo para poner por obra lo que tú dices a las iglesias, Señor, a estos dos jóvenes, Padre, para que corrijan muchas situaciones en las iglesias, Señor, y que desde aquel tiempo hoy la vemos en la iglesia, Señor, en la iglesia en general, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por este medio que tú nos das, Señor, y que tú nos ofreces para que tu palabra, Señor, no se quede estancada, Señor, en ningún lado, Señor, sino que a través de la ciencia y la tecnología que tú has hecho y has dado al hombre, Padre, nosotros nos podemos comunicar, Padre, a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor, y oramos, Señor, que podamos terminar este curso, Señor, satisfactoriamente, Padre, y alimentados en nuestro espíritu, Señor. Gracias te damos, Padre. Bendecimos, Padre, a Pepe, Señor, como el director de este instituto, a Martita, su esposa, Señor, a Itza, Señor, a todos los maestros y a nuestros directores generales, que son los pastores Miguel y Linda Jones, Señor, de este instituto enviados. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, por siempre. Amén. Amén. Ok, ¿están listos con su cuaderno, su lápiz? Por ahí mi esposa, yo creo la semana que entra les va a hacer llegar sus cuadernos. Si quieren hoy anoten una hoja y le van dando secuencia a esto. Quiero comentarles también a todos que en las dinámicas que vamos a estar trabajando, que ya las hemos estado trabajando anteriormente, pues es en algunas ocasiones participaciones de parte de ustedes. O sea, ahora ustedes van a exponer y yo voy a escuchar, yo voy a recibir, yo voy a ser enseñado a lo que ustedes van a estudiar. La vez anterior, en el curso anterior, yo les comentaba que en el instituto tenemos que ir más allá de lo que vemos en una predicación, de lo que vemos en una célula, que en una predicación difícilmente, o sea, en el auditorio podemos levantar la mano para hacer una pregunta, ¿verdad? Por el tiempo. Pero aunque aquí no tenemos un tiempo muy extendido, pero sí podemos hacer preguntas. Se los he dicho, si en ese momento no tengo la información, bueno, me esperan para la próxima semana, pero esperemos tenerla. También apoyarme en ustedes, en sus testimonios, en sus conocimientos, en sus experiencias, ¿sí? Y esto va a enriquecer el grupo, el curso, ¿sí? Lo que queremos es que al final de ¿sí? O sea, tengamos más información, pero también más ministración de parte de Dios en nuestra vida. Ese es el propósito de
esto, ¿sí? Entonces tenemos todo un programa hecho. Esperemos concluir el programa, ¿sí? Y que ustedes se vayan con todo este conocimiento. Hay que investigar. No todo lo que viene en internet lo tomen, ¿sí? Hay otras cosas, otras literaturas que podemos tomar y que de esta manera, o sea, vayamos avanzando. Tengo la intención de hacer 2 evaluaciones, pero esa es la intención nada más, espero cuando menos una hacerla, ¿sí? Y acuérdense que toda la evaluación van implícitos varios rasgos, ¿sí? Entonces, pues no se preocupen mucho, ¿eh? Vamos a tratar de que el fin sea que quede el aprendizaje. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de empezar? Hola, buenas noches, maestro Alfonso, soy Rox. Nada más que mi computadora no tiene, es monitor, no tiene cámara. Entonces no Cámara. sé si la próxima vez me pueda conectar con el celular, pero para no salirme esta vez, estar Ok. con... Igual la de mi esposo está aquí al lado, es Fernando Olvera. Es que no tenemos cámara, pero la podemos conseguir. Ajá. Ok. Eh, Aquí mi esposa me dio una lista, eh, Cristina Vargas, ahí está, ¿sí? Sí, voy, presente, presente. Ajá. Patti Valladares, no la veo. Ok. Azul, tampoco la veo. Azul, Allí ya te está, vi. Alfonso. Ya te vi. Mario, Israel, vas llegando. Alicia, Presente. bien, ya te vi. Griselda, Griselda. Guillermo, Presente. Estoy, pastor. Presente. Presente. sí. Miguel. Eduardo, tú te estás incorporando, ¿ah? Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Lalo. ¿Cómo Bienvenido. están? Muchas No gracias. estuviste en el curso anterior con mi esposa, ¿verdad? No, tuve por ahí una pequeña pausa. Me mudé Sí. para acá a la Ciudad de México y en lo que me adaptaba aquí, ¿verdad? Pero aquí estamos. Bienvenido, Lalo, bienvenido. Muchas Gracias a gracias, muchas Dios gracias. que estás nuevamente aquí. Karen. También Sitsimine, ¿no? Sitsime. También. Presente. Sitsime. Fernando. Fernando. Sí, aquí estoy. Fernando, ¿estás ahí? Puedes prender tu cámara. No, no Claudia. tengo. Soy el esposo de Claudia. Roxana y estoy en Ok. una computadora de escritorio. Claudia, bienvenida. Me ha gustado volverte a ver. Sí. Paola. Presente. Ok, Paola. Nora. No la veo hoy. Gloria. Presente. Ok, Daniela y Génesis, ¿ya estaban? ¿Es la primera vez que están en el curso? ¿Sí? Ok, no las escucho. ¿Sí sirve su audio? No me escuchan. Ok. Bueno, Ronaldo, también bienvenido. Israel, ya te saludé. O sea, a todos los demás. Jessica. Presente. Bienvenida. Guillermo, te incorporaste desde la vez pasada. Ok, y Candy, bienvenida nuevamente. Dios te bendiga. Gracias, pastor. Bendiciones. Qué alegría. Ok, bueno, quiero empezar generalizando de lo que vamos a ver en estas epístolas pastorales. Y quiero presentarles
¿Sí lo ven? No. A ver, permítanme. No. Ok. Permítanme tantito. Permítanme, no se muevan. Buenas noches. Hola, maestra Cristi. Hola. Se ve buena la cena. Noches. Acá estamos con nuestro hijo en Saltillo. Saltillo. Ok, ¿ya los ven? Ujú. Sí, ya se ve. Ya. Ajá. Ok. Ese es el tema, epístolas pastorales. ¿Ok? Vamos a ver 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito. ¿Está claro eso? Y pueden tener ahí su Biblia. ¿Sí? Aquí quisiera yo ver la forma de que pudiéramos ver una introducción, ¿sí? En cuanto a qué significan la expresión epístola pastorales, ¿sí? ¿Alguien me quiere decir qué significa epístolas? ¿Sí? ¿Una carta? ¿Alguien ha escuchado la palabra epístola? Yo te decía que son O cartas. también, ¿cómo le llaman? Cartas. Cartas, ¿sí? Cartas. Para verla toda. Cartas. ¿Sí? Sí. Entonces aquí tenemos este término. La expresión de epístolas pastorales como un título común data de la primera parte del siglo XVII. Ahora bien, estas cartas ciertamente dan importantes instrucciones a pastores. Ojo, ni Timoteo ni Tito eran pastores, ni eran ministros, ¿sí? Sin embargo, o sea, es como si fuera para pastores. No sé si me estoy explicando, ¿sí? En el sentido general y actual de la palabra. Pero Pablo, o sea, estos dos jóvenes en ese tiempo, eran jóvenes que habían andado con él. Y escribe esto a ellos para que organicen y estructuren las iglesias, ¿sí? Y vemos aquí que no eran ministros de una congregación local, sino más bien enviados especiales o comisionados. Eso es lo que eran ellos dos, ¿sí? Del apóstol Pablo. Fíjense bien cómo, o sea, a veces creemos que para que Dios nos use tenemos que tener un liderazgo o tenemos que tener un pastorado, no sé. Pero aquí ellos están siendo obedientes a Pablo, ¿sí? A Pablo, para cumplir comisiones o misiones muy específicas en la iglesia que vamos a ver a través de la lectura,
¿sí? Cada una de las instrucciones que le da Pablo a ellos dos. Acuérdense, estoy generalizando. Después ya voy a hablar de puro Timoteo y después voy a hablar de puro Tito. ¿Sí? Ok. Dice, ¿a quiénes fueron dirigidas? ¿Sí? Pablo, vemos en las cartas que siempre se dirige a un remitente, a los destinatarios, ¿sí? Para subirlo, ¿sí? Y en este caso son Tito y Timoteo, ¿sí? Timoteo significa temeroso de Dios. Temeroso de Dios. ¿Sí? Era un hijo espiritual de Pablo. Era un compañero. Era un ayudante. O sea, Timoteo nació en Listra. Y lo mencionamos mucho cuando la gente dice quien algún líder tiene un discípulo que es fiel y que siempre está ahí. A veces decimos, no, pues es que él es el Timoteo del líder tal, ¿no? En referencia a lo que Timoteo era, o sea, con Pablo, ¿sí? Y hemos escuchado mucho de Timoteo, que era un joven y que desde niño, ¿sí? Había sido enseñado por su madre. Su madre era judía, ¿sí? Pero su padre era griego. Y tenía una abuela también. ¿Cómo se llamaba la abuela? La madre Loida. se llamaba Eunice. La abuela Loida. Y su abuela Loida, ¿sí? Y hay algo que Timoteo tenía dentro de todo, todos los hermanos, ¿sí? Que era muy estimado en Listra e Iconio. O sea, él nació en Listra, ¿sí? No se sabe exactamente cuándo se convirtió. Lo cierto es que Timoteo, que había enseñado desde su niñez, había sido enseñado en la palabra de Dios, Timoteo observa el testimonio que da Pablo en todas esas viajes que hizo, se da cuenta y eso lo toca a Timoteo, ¿sí? En las familias, puede ser que haya familias que hayan nacido en una familia cristiana y desde pequeño, pero hay un momento en la vida de la persona, del niño, del adolescente o del joven, que decide personalmente, o sea, seguir a Cristo o no seguir. Hemos conocido muchas personas que dicen, bueno, es que ese adolescente, ese joven, hombre o mujer, nació en una cuna cristiana, pero hoy está separado de Dios. Aquí Timoteo había sido enseñado, pero cuando llega Pablo, o sea, evangelizando, enseñando, ¿sí? Hay algo que impacta a Timoteo y es cuando dice, realmente este es un nombre de Dios, ¿sí? Se estima, este es un dato que se estima nada más, ¿sí? Que tal vez Timoteo haya andado entre los 14 y 16 años ahí, ¿sí? Por eso ahí pongo ahí que no se sabe exactamente cuándo se convirtió, pero algo que lo dejó impactado fue cuando presenció los sufrimientos del apóstol Pablo. Y yo doy una referencia ahí, ¿sí? De lo que Timoteo, ¿sí? Se llevó, o sea, de impactante, o sea, todo lo que Pablo hizo, ¿sí? Entonces,
¿Qué significa Timoteo? Temeroso de Dios. ¿Ok? Y luego Pablo lo describe, y lo vamos a ver a lo largo de este curso. Dice, Pablo lo describe como un siervo de Dios a Timoteo en el Evangelio, y tenía un prestigio dentro de los apóstoles, ¿sí? Dentro de los apóstoles. Pablo era apóstol. No estuvo con los 12 apóstoles, pero esto fue revelado por el Señor. Por eso Pablo se considera un apóstol por revelación del Señor. Entonces lo tiene como un fiel compañero, como un colaborador, ¿sí? Y lo envía a fortalecer las iglesias gentiles, ¿sí? Y algo que lo caracterizaba a Timoteo, ¿sí? Que era un hombre que amaba las almas, ¿sí? Y por eso Pablo lo manda a fortalecer las iglesias gentiles. Timoteo se considera como uno de los discípulos que más trabajó para alentar a las iglesias gentiles. Y Pablo de alguna manera destaca este interés que Timoteo tenía por los creyentes. Y que es lo que hoy queremos, o que la palabra nos lleva a tener ese amor por las almas, ¿sí? Y así era Timoteo. O sea, nosotros podemos ver a lo largo de la palabra de Dios, ¿sí? O sea, cómo esos hombres y mujeres que Dios usó, o sea, amaban las almas. En aquellos tiempos había una gran tribulación, ¿sí? Una gran tribulación. En cuanto, bueno, más bien no tribulación, persecución, perdón por la palabra, persecución, ¿sí? Pablo era perseguido. O sea, Pablo por su antecedente, pues hubo gente que no le creía, ¿sí? Mas, sin embargo, él permaneció fiel. Y estos dos grandes discípulos que hizo Pablo, pues también, o sea, los llevó a que amaran las almas, ¿sí? Se llegó a pensar que Timoteo podía ser el sucesor de Pablo, ¿sí? O sea, por como tenía esa estima hacia Pablo, y lo vamos a ver en las dos cartas que le envía a Timoteo, vamos a ver esa gran estima que tiene, ¿no? Ahora, estas epístolas pastorales, no sé si alcanzan a escribir o le toman la foto, ¿sí? Estas epístolas pastorales presentan a Timoteo como pastor, ¿sí? Pero también dan un cuadro más completo de su personalidad, ¿sí? Fíjense cómo era Timoteo. Era un hombre muy afectivo, pero tímido. Y ahí es donde decimos, ¿cómo? O sea, con toda la responsabilidad que tenía Timoteo y tímido. Y esto es un gran mensaje para todos aquellos y aquellas personas, hombres o mujeres, que a veces, no, es que yo a lo mejor no, el Señor no me va a usar porque pues mi carácter no me ayuda. ¿Poco no hemos escuchado esto? Es que mi carácter no me ayuda, o sea, muy serio, o soy muy extrovertido, muy introvertido, pero así era según lo que dicen los eruditos, o sea, Timoteo era muy tímido, ¿sí? Muy tímido, ¿sí? Y ninguno de los demás compañeros de Pablo han sido tan elogiados por su lealtad como Timoteo, ¿sí? Y esto es lo que dice abajo, lo que yo les decía. O sea, se creía, se pensaba y se perfilaba como el sucesor de Pablo. Pablo en esta carta, en la primera carta, o sea, todavía no está a punto de ser, pues condenado a muerte. Pero en la segunda carta sí, que está en la cárcel de Roma, sí. Entonces Pablo amaba a Timoteo y admiraba sus sobresalientes rasgos de personalidad. ¿Cómo? Si era un hombre tímido, o sea, ¿cómo un hombre tímido va a ir a evangelizar, a tener ese amor por las almas? Bueno, para que vean, el hombre no lo puede hacer
cambiar a una persona, pero Dios sí. O sea, Dios sí lo puede hacer, ¿sí? Pedro tenía un carácter fuerte, ¿no? Mas, sin embargo, Dios lo usó. ¿Sí? Y así podemos ver, y esa es una característica de personalidad en Timoteo. O sea, era tímido Timoteo. Y luego vamos a ver cómo era Tito, ¿sí? Tito era otro hijo espiritual y era compañero y colaborador de Pablo. Ambos, ¿sí? Ambos estuvieron en viajes con Pablo. Pablo los mandó a Corinto, los mandó a varios lugares, o sea, fueron discipulados. Ojo con eso, porque muchas veces vamos a la iglesia y no queremos ser discipulados, o sea, no queremos ser enseñados, ¿sí? Y qué importante es para todas aquellas personas que están interesadas en conocer más de Dios a través de un discipulado, conocer más a Dios a través de una célula, conocer más a Dios a través de un instituto, ¿sí? Y Pablo hace esa labor, ¿sí? Tito no se menciona en el libro de los Hechos, ¿sí? Se cree, no está afirmado, ¿ah? Que Tito probablemente haya sido hermano de Lucas, ¿sí? Se cree, pero eso se los dejo a ustedes, ¿verdad? O sea, no hay una evidencia clara, ¿sí? Pero Tito era un colaborador, ¿sí? Así un hijo espiritual. Acompañó a Pablo y a Bernabé, así como lo hizo Timoteo en su viaje a Jerusalén. Pero había algo diferente. Timoteo dijimos que era hijo de padres, ¿qué dijimos? Judío ¿Qué y dijimos? griego. Judío y griego. ¿La madre qué era? Judía y padre griego. ¿Y el padre? Griego. Griego. El padre griego, ¿sí? Y por esta razón, más adelante lo vamos a ver, Pablo lo exhorta a circuncidarse. Pero en el caso de Tito era un hombre, una persona de padres griegos. Fíjense, o sea, en este sentido, ¿sí? Él era de padres griegos, ¿sí? Fíjense hasta dónde llega Pablo, ¿sí? De que a estas dos personas, o sea, las lleva a esto, ¿no? ¿Sí? Y vemos aquí que Pablo, ¿sí? Lo lleva, o sea, no lo obliga a circuncidarse, porque era algo que en ese tiempo, o sea, los mismos judíos pedían, ¿sí? Ahora bien, Timoteo fue enviado a Éfeso y Tito a Creta. Ojo con ese dato, ¿sí? Y ahí lo dejó a Tito, o sea, lo dejó para consolidar la obra y organizar la iglesia. Y se cree que sirvió muchos años como obispo, muriendo a una edad avanzada, ¿sí? A una edad avanzada. Y aquí vemos que estos dos hombres de Dios, o sea, pudieron, ¿sí?, servir a Dios a través de este hombre. Tito, ¿cómo se convirtió Tito? O sea, Tito se convirtió en esas campañas de evangelización que hizo Pablo, ¿sí? Y lo persuadió y Tito se convenció de que era a través de Jesucristo que su vida, o sea, podía cambiar, ¿sí? Entonces vemos todos estos
datos importantes de cada uno de ellos, datos generales para poder entrar, ¿sí? En el tema de cada uno de ellos, ¿sí? Ahora, Timoteo y Tito, ¿qué había en común en ellos dos? ¿Sí? Tenían algo en común, la inamovible lealtad a la causa del evangelio, la disposición de ser enviados en comisiones difíciles y un alto concepto y respeto por su amigo y superior Pablo. A veces nosotros decimos, ¿verdad? He escuchado que dicen, no, o sea, recibieron una bendición de Dios. Dice, no, donde el Señor me quiera mandar, o sea, porque estamos felices, estamos contentos, ¿verdad? Porque estamos siendo bien bendecidos. No, donde el Señor me ponga, ¿sí? Pero a veces nada más lo decimos, ¿sí? Estos hombres se convencieron de que Pablo estaba hablando la verdad en Cristo Jesús, ¿sí? Y disponen su vida para que Pablo los envíe donde hay necesidad. Y a veces queremos ser enviados donde podamos estar cómodos y no es así. ¿Sí? O sea, en las iglesias que Pablo manda, envía a Timoteo y a Tito, había problemas y los vamos a ver más adelante. Había problemas, había situaciones difíciles. Imagínense ustedes dos jóvenes. ¿Qué tiene que ver la juventud? Nada, es el amor, ¿sí? Pero fíjense, había algo en los dos diferentes, dos siervos de Dios, Timoteo y Tito, dos hombres fieles a Dios, a Pablo, su líder, ¿sí? Pero había una diferencia. Tito lo vemos como más líder y a Timoteo como un seguidor. Tito es el tipo de hombre que puede no solo recibir órdenes, sino también puede proceder según su propio criterio. O sea, esto no los hace diferentes delante de Dios, sino que todos tenemos diferentes personalidades. Yo creo que eso lo entendemos claramente, ¿verdad? Todos tenemos diferentes personalidades, ¿sí? Pero, o sea, esto nos lleva a entender y a comprender, o sea, que Dios puede hacer en tu carácter, en tu temperamento, o sea, en todas las características que tú tienes, un hombre o una mujer de Dios. ¿Qué se necesita? Disponer el corazón, ¿sí? Y estas son, de alguna manera, las generalidades que nosotros podemos ver en estos dos jóvenes en ese tiempo, de los cuales vamos a estar hablando detenidamente en ellos, ¿sí? Que Dios usó, ¿sí? Y luego aquí, la descripción de Tito. Se considera que era un hombre de recursos propios. O sea, tenía su propio criterio, tomaba decisiones difíciles, a veces sin consultar, ¿sí? O sea, un hombre con iniciativa en una buena causa, ¿sí? Esto no demeritaba lo que Timoteo era, ¿sí? Y aquí uno ve en él algo de la agresividad de Pablo. Pablo, fíjense bien, era un hombre bueno. O sea, Pablo era un hombre sociable, todo, pero tenía un carácter enérgico en cuanto al evangelio, ¿sí? O sea, no lo podemos considerar un hombre agresivo, no, o sea, porque a veces lo calificamos como él era antes de convertido. Pero fíjense bien, Pablo, cuando era Saulo, o sea, nunca, ¿sí? O sea, nunca actuó en contra de Dios. O sea, Pablo estaba equivocado en cuanto a la dirección que le tenía que dar a las cosas de Dios. ¿Sí me entienden esto? Pablo no era enemigo de Dios. O sea, Pablo no había entendido el concepto de lo que era Cristo. ¿Sí? Y Pablo era bien recibido y bien visto dentro del Sanedrín.
¿sí? O sea, era un hombre con mucho conocimiento, con mucho carácter. Se cree que Pablo haya sido su conversión entre los 25 y 28 años de edad. Pablo a los 12, de 12 a 15 años, Pablo sabía toda la ley, ¿sí? Toda la ley. Él amaba a Dios. Pablo amaba a Dios, pero tenía una idea equivocada. Y no es hasta que Jesucristo lo toca, ¿verdad? Lo toca en su camino a Damasco, ¿no? Que iba todavía a pedir cartas para que le dieran permiso para sacar hombres y mujeres que estuvieran predicando a Cristo, ¿eh? Pero ya Jesús ya no le dio más tiempo, ¿sí? Y él se convierte a través de lo que le sucedió, ¿sí? Pero sí tenemos que ver eso de Pablo, ¿sí? Era un enemigo acérrimo de los cristianos porque decían que estaban diciendo otras cosas, pero cuando ve a Jesús en su momento enfrente de él, entonces sí ya le cambia todo, ¿no? Y fue por eso que Pablo tardó para que los mismos judíos estuvieran convencidos de que lo que estaba diciendo Pablo era verdad. Y le dijo Jesús a Ananías, ¿no? Porque él, o sea, le dijo, ¿sí? Porque él va a saber, parafraseando esto, ¿verdad? O sea, él va a saber de lo que es ser convertido en Cristo, ¿sí? Y así lo vivió Pablo. Entonces, pues Pablo, con todo ese conocimiento, Pablo nació en una familia acomodada. Estuvo en los mejores colegios y con los mejores maestros, como el maestro Gamaliel, ¿sí? Y pues tenía mucho conocimiento, ¿sí? De la ley. Pero de la gracia lo tuvo que encontrar con Jesucristo. Y por eso fue un hombre valiente. Y los discípulos lo imitaron y creyeron y se apasionaron por las almas, ¿sí? Ok, ¿algún comentario? ¿Me están entendiendo todo Sí, o no me están entendiendo nada? sí, pastor. Yo creo que guardadas las proporciones, esto que comenta de Pablo, de que él no era enemigo de Dios, pues yo creo que me checa a mí con el hecho de que yo, siendo católica, cumplía con lo que mandaban ahí, de llevar a mis hijos a la primera comunión, que la confirmación, que fueron bautizados, porque de alguna manera a lo que yo conocía, yo buscaba a Dios, ¿sí? Tuvo que venir un proceso, un desierto hermoso, que agradezco infinitamente y conozco a Cristo. Y ahí viene esa conversión y pues ese revoloteo alrededor que en un momento dado pues soy señalada y cuanta cosa dentro de la familia, pero ya hoy en día ya ven el por qué y gracias a Dios pues digo ya están aquí. Pero eso guardada las proporciones, obviamente con Pablo, que era erudito en la ley. Eres mi participación. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Ok. De repente me falla esto, ¿no? Ok, entonces decía esto, ¿no? Timoteo, a diferencia de Tito, era un hombre cooperador, un hombre que aún que muestra este espíritu
aun cuando tal cooperación le exige hacer cosas que van contra su natural timidez, o sea, las hacía. No era un obstáculo, no era una limitante para que Timoteo actuara. Tito era uno de los convertidos por medio del apóstol, que lo llama verdadero hijo en la común fe. Así lo llama. En las presentaciones de Pablo, en las cartas, y también vamos a hacer unas diferenciaciones. O sea, ¿cómo inicia escribiendo Pablo? ¿Sí? Y aquí algunos opinan que su hogar estaba en Antioquía de Siria y que se había convertido durante la especialmente bendecida campaña de evangelización realizada por Pablo y Bernabé en ese lugar. Y les dejo ahí las citas para que ustedes vean. Para que ustedes vean que hasta el día de hoy, o sea, hasta dónde puede alcanzar una campaña de evangelización. ¿Sí? Yo les diría, una campaña de evangelización o un evento de alcance, o sea, que lo podemos definir de la misma manera, no en la misma, una campaña de evangelización siempre decimos un auditorio, un campo, etcétera, pero un evento de alcance es como una campaña de evangelización, ¿sí? Y que deja impactado. Si ustedes tienen celo, tienen discípulos, de repente hay discípulos, no, pues yo me acuerdo que en ese evento de alcance yo recibí a Cristo, ¿verdad? Hace 3, 4 años y recuerdan perfectamente bien qué fecha y todo. Lo importante que es, ¿sí? Hoy, en muchas ocasiones el pastor lo está repitiendo en las predicaciones, ¿verdad? Necesitamos traer gente nueva, necesitamos evangelizar. O sea, a nosotros, al equipo de 12 de él nos dijo, necesitamos nuevamente empezar con los eventos de alcance, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta pandemia dejó ciertas, o sea, situaciones difíciles de que algunos se han enfriado en la fe, ¿sí? Como decían algunos, no hay que cuantificar los daños, ¿sí? Y algunos se han enfriado en la fe. Pero nosotros tenemos que ser como Timoteo y como Tito, o sea, con ese corazón ardiente para llevar el evangelio, que eso fue lo que hicieron ellos. Y ese es el propósito de esta enseñanza, que veamos cómo estos hombres, o sea, fueron obedientes, fueron leales, ¿sí? Y con esa convicción, o sea, que ellos tenían de que Cristo era el Salvador y que la gente necesitaba a Cristo, ¿sí? Ok, voy a continuar. Un poquito de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Quiero hablar un poquito y después ya entrar en la semana que entra. En esto, quiero darles más o menos, o sea, de qué trata esta epístola. Es importante que cuando, si vamos a decir, el libro de Hechos, ¿no? O sea, quién es el autor, cuándo lo escribió. O sea, es importante que nosotros sepamos esto, ¿sí? Y es por eso que yo quiero que esto lo anoten. Es importante, para mí es significativo que tengan siempre un resumen previo a lo que ustedes van a leer de la escritura, ¿sí? Por ejemplo, el autor de Timoteo, de 1 Timoteo, es el apóstol Pablo. He escuchado personas, por ejemplo, que les preguntan o que dicen que el libro de Hebreos lo escribió Pablo, ¿sí? Una cosa es decir, afirmar, y otra cosa es decir, yo pienso por la forma en que está escrito que es Pablo, yo pienso, pero aquí se menciona en Hebreos que el autor es desconocido. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, esto que tienen aquí, ¿sí? Es el libro que lo está escribiendo. O sea, ¿quién el autor? La fecha de la escritura está entre el año 62 y el 64 después de Cristo. ¿Sí?
Y un caso importante, o sea, ¿por qué el título? Porque esta es la primera carta que tenemos registrada de parte de Pablo a su asociado Timoteo. Esa es la primera carta. Hay más cartas que se dice que escribió Pablo, pero no están en la Biblia. Probablemente sí haya sido, pero no están, no podemos confirmar, ¿sí? Entonces, esta es la primera carta que se tiene registrada de parte de Pablo a su asociado Timoteo, ¿sí? Otra cosa importante que debemos de ver en esto, ¿sí? Es el trasfondo. O sea, ¿qué vemos en este libro? ¿Sí? Se está hablando de Timoteo, y ya lo dijimos, originario de Listra, es hijo de una devota mujer judía llamada Eunice. Su fortaleza espiritual y debilidad física, características similares a las de Pablo. Algunos dicen que Pablo, su aspecto físico, no era un hombre robusto, ¿eh? No era un hombre robusto, probablemente haya sido de una estatura baja, ¿sí? Y bueno, esto lo hace un colaborador ideal del apóstol, ¿verdad? O sea, cuando escuchamos Pablo y esto, escuchamos, eso es un hombre así fuerte, así como describe la Biblia a Saúl, ¿no? Un hombre alto, rubio, portachón, ¿sí? No, ni Pablo ni Timoteo eran así, según lo describen algunos eruditos, ¿sí? Entonces, Pablo deja a Timoteo en Éfeso para aconsejar en esa iglesia que está experimentando ciertos problemas. Había problemas en las iglesias. ¿Sí? ¿Qué harían ustedes si ahorita el pastor les dijera, oye, necesito que te vayas a una iglesia porque hay problemas? Tú le vas a decir, ¿sabes qué, pastor? Lo que menos quiero son problemas. Ya con los que tengo son muchos, ¿no? Sí. Había problemas en la iglesia. Y por eso él escoge a estas personas. ¿Ya lo notaron? Sí. Sin embargo, el joven y tímido Timoteo no tiene experiencia en cuestiones pastorales. Pablo no lo nombra pastor, pero va y le dice que haga una función como de pastor, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, o sea, Pablo le escribe para animarlo, ¿sí? Para animarlo a su verdadero hijo, ¿sí? A su verdadero hijo, ¿sí? Entonces, y darle consejos sobre el liderazgo espiritual y el desarrollo de una iglesia para la gloria de Dios, ¿sí? Esto es lo que Pablo le va a estar diciendo y que ustedes y yo vamos a ver en la primera carta, desde el primer capítulo, o sea, todas las cosas que Pablo le escribe que tiene que ordenar en la iglesia. Y conforme vayamos viendo, ustedes me van a decir, a lo mejor van a decir, no, pues esto no hay en la iglesia. ¿Sí? Y no hablo de Agua Viva, hablo en general. ¿Sí? Ok, lugar de escritura. Posiblemente en Filipos, en Macedonia. Ahí fue donde lo escribió. Probablemente. Probablemente. Ahora, ¿qué contiene esta carta? ¿Sí? ¿Qué contiene esta carta? Es una carta personal de Pablo a su íntimo amigo Timoteo y tiene varios propósitos. Una, que ofrece esperanza y consuelo para que Timoteo permanezca en el buen camino, dado el temperamento de Timoteo. Esto es lo que, el contenido de todo esto, ¿verdad? ¿Sí? Y prácticamente es una señal a la iglesia de que Timoteo tiene el apoyo expreso del apóstol Pablo.
Más adelante en las cartas ustedes se van a dar cuenta que en la iglesia había hombres que no estaban de acuerdo en que Timoteo estuviera liderando la iglesia, ¿sí? O sea, no estaban, de acuerdo, estaban completamente en desacuerdo de que Timoteo estuviera liderando esta iglesia, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que vemos aquí, ¿sí? Pablo le ofrece a Timoteo consejos para la congregación, ¿no? ¿Sí? O sea, por ejemplo, ¿cómo debe ser el culto adecuado? ¿Sí? Es uno de ellos, ¿sí? Las características de los líderes en la iglesia es otro de los consejos que Pablo le va a dar, ¿no? Otro, escuchen, las relaciones con las viudas, con los ancianos, ¿sí? El peligro de amar el dinero, ¿sí? ¿Perdón? Ya no está compartiendo pantalla, o eso no viene en la diapositiva. ¿Cómo dijiste? Escuché. Que ya no está compartiendo pantalla. Ajá, sí, no, ya no no. estoy compartiendo pantalla, sí. Okay. Sí, no estoy compartiendo pantalla. Sí, qué bueno que lo aclaraste, sí. O sea, les hablaba de las relaciones con las viudas. O sea, es cómo aconsejaba a Pablo para que este Timoteo pudiera orientar esto. Ojo, Pablo nunca fue pastor de una iglesia, ¿sí? Sino que estuvo abriendo iglesias, ¿sí? Y les hablaba de algo muy importante, el peligro de amar el dinero. También vamos a ver en esta primera carta, ¿sí? Otra, hay amonestaciones para que los cristianos vivan vidas santas en una iglesia dedicada a Dios. Todo esto, Pablo le escribe en esta primera carta a Timoteo, ¿sí? O sea, que sea una iglesia comprometida a seguir lo bueno y a huir de lo malo. Y conforme vayamos viendo esta carta, o sea, que obviamente hay muchas cosas que las tenemos que recibir con bien y muchas cosas en las que probablemente hayamos tenido una idea equivocada de estas cosas, porque no nos dispusimos a leer, a estudiar y a meditar la palabra de Dios, ¿sí? Y una de las palabras claves que Pablo habla aquí es doctrina. Y a veces hemos escuchado mucho doctrina, porque es una doctrina, ¿sí? Y también lo vamos a explicar, ¿sí? En esta carta, Pablo exhorta a Timoteo a permanecer fiel en los caminos de Dios y a no seguir otra doctrina. Ojo con esto. Cuando una persona creyente no está firme en la palabra de Dios, es presa fácil de esos falsos maestros de los que habla aquí Pablo, que hay en las iglesias o que pueden llegar a las iglesias, ¿sí? Por eso le dice y le exhorta a Timoteo que tenga cuidado, ¿sí? Que tenga cuidado de no seguir otra doctrina, porque en la iglesia ahí en Éfeso, donde iba a estar Timoteo, o estaba Timoteo, o sea, había esas situaciones en ese tiempo. Y hoy lo estamos viviendo en la iglesia, ¿sí? Hay gente que siempre quiere estar escuchando cosas nuevas. Y si no está afianzada en la palabra de Dios, es presa fácil, decía yo, de caer en situaciones de una falsa doctrina. ¿Sí? Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que estar atentos a cuál es la sana doctrina. ¿Sí?
Y decía Pablo, y de los temas, o sea, principales, hay una sola doctrina y solo los cristianos dedicados son capaces de vivir de acuerdo a ella, ¿sí? A veces queremos escuchar, es que llegó una persona nueva y hoy está hablando de que llevas un pañuelo y lo unges y lo llevas y te va a sanar. Así se los platico. Después se los voy a profundizar. Y ya, ok, entonces es algo bueno, es algo diferente, ¿no? Yo quiero escuchar eso. Y realmente, o sea, ¿por qué? Porque no está firme en la palabra de Dios, ¿sí? O sea, tenemos que, o sea, mostrar con nuestras actitudes, ¿sí? Y con nuestras acciones, o sea, lo que creemos como doctrina, una doctrina sana, ¿sí? Y pues todos sabemos que el liderazgo dado por Dios es dado por Dios, no por los hombres, ¿sí? Entonces, así como un atleta tiene que entrenarse, también el cristiano debe de ejercitarse y disciplinar su fe, que es lo que estamos haciendo hoy, ¿sí? Como cristianos. Y todo esto escribe Pablo a Timoteo para que tenga una idea clara de lo que va a hacer en esa iglesia, ¿sí? Para que tengan una idea clara. Miren ustedes, abran su Biblia. Sí, sí les voy a pedir que todos tengan Biblia, que no me agarren celulares, sino que sea la Biblia y de la versión que ustedes quieran. Y fíjense en el primer capítulo. En el primer capítulo, en la salutación, Pablo se presenta apóstol, o sea, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Luego dice el versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué encuentran ustedes de diferencia de esta carta que Pablo está enviando en la parte de su presentación, a diferencia de una carta que hoy se escribe? ¿Qué encuentran de diferencia? ¿En cuál nos dijo? ¿Perdón? ¿En cuál nos dijo de la Biblia que buscáramos? ¿Qué parte? Primera de Timoteo, capítulo 1. Sí. La pregunta de qué diferencia hay entre una carta actual y la que escribe Pablo. Ajá, como la escribe Pablo. Creo que ya casi no escribimos cartas, pero yo recuerdo que cuando iba a la primaria nos enseñaban a escribirlas, y el remitente y el destinatario era algo que se ponía en el sobre. Ajá, pero primero, ¿qué se pone? Se pone el remitente. ¿Y Pablo qué hace aquí? Pues se pone él, que es el remitente, y luego se pone el destinatario. Ajá. Ajá. Pero en el cuerpo de la carta generalmente ya no se dice soy fulanita, o sea, porque se entiende que le mandas una carta. Yo le voy a decir así, escriben un oficio, bueno, quienes han escrito, envío una carta ¿cómo le diré? En la escuela. Le voy a decir a la maestra que mi hijo no va a ir. ¿Qué hago yo en la carta? ¿Qué escribo primero? ¿No? Independientemente de la fecha. A ver, Jessica, ¿tú qué haces? Si envías una carta de la escuela de tu hijo. Tienes el micrófono apagado. O alguien más. ¿A poco nunca han hecho un escrito dirigido a alguien? Sí, primero va dirigido
¿A quién va dirigido? A ver, Eduardo, te me perdiste. Eduardo, ¿qué haces tú si le diriges al director del hospital? ¿Qué haces primero en tu escrito inicial? Inicial, pues va a quién va dedicado o dirigido. ¿A quién va qué? Dedicado o dirigida. ¿A quién va dirigido? Así es. Sí. O sea, ojo. Sí. Señor, Humberto, Zamora, director del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Ciudad de México, ¿no? Haces eso, ¿no? Sí. Sí. Presente. Y cuando terminas el escrito, ¿qué haces? Atentamente. Atentamente, ¿no? ¿Qué hace Pablo aquí? Es inverso, ¿no? Se invierte, fíjense. Este era un tipo de escritura como los griegos, ¿sí? O sea, acuérdense que Pablo tenía una influencia social, cultural, grecorromana, ¿sí? Entonces, este tipo de escritura sí, o sea, lo hacían mucho los griegos. O sea, Pablo primero se presenta. ¿Sí me están entendiendo esto? A veces no le tomamos importancia y a veces, ok, Pablo apóstol, tal, tal, tal. O sea, ¿qué está diciendo aquí? O sea, debemos de ver esa diferencia. Pablo primero se presenta. Ojo, pero ¿cómo se presenta? Él se presenta como que va de parte de Dios. Ahí está, pero ¿cómo se presenta él? ¿Cómo qué? Como apóstol de Cristo. Como apóstol de Jesucristo. De Jesucristo. O sea, es una autoridad. ¿Sí? O sea, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿por quién? ¿Por mandato del hombre? No, de Dios. De Dios, nuestro Salvador. O sea, quiero que esto lo entiendan bien. Porque a veces no ponemos atención en este tipo, o no nos detenemos, no es que no pongamos atención. Lo que Pablo está escribiendo, ustedes van a ver todas las demás cartas, ¿sí? O sea, Pablo cómo se autodefine, pero dice, o sea, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador y Señor, y lo describe, ¿no? Sí, con se nuestra esperanza. Como el apóstol y como con el poder que trae de Jesucristo y de Dios para que lo que está diciendo. Con el poder, con el respaldo del Señor Jesucristo, dice por mandato de Dios, nuestro Salvador y Señor Jesús, nuestra esperanza. Y luego dice, ¿a quién lo dirige? A Timoteo. Y describe al destinatario, ¿sí? Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre. Todo lo que describe, ¿no? Que hay gracia, que hay misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Esa es la presentación de Pablo, ¿sí? Vean ustedes en segunda de Timoteo. Por eso le dije que tengan sus Biblias porque las vamos a estar manejando, ¿sí? ¿Cómo empieza aquí Pablo? ¿Quién quiere leer? Otra vez presentándose él. Ajá. Como apóstol de Jesucristo. Ajá, ¿y luego? Por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios. ¿Qué palabra cambió? La voluntad de Dios. Mandato y voluntad. Mandato y voluntad, ¿sí? De Dios. Y luego dice, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y vuelve a decir Timoteo, y luego le cambia aquí, amado hijo. En la otra escribe, verdadero hijo. Ajá. ¿Sí? Pero escribe lo mismo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre de Jesucristo nuestro Señor. Fíjense en estas palabras que escribe Pablo. Fíjense en Tito. ¿Cómo lo describe? ¿Cómo se describe Pablo? ¿Como un qué? Un siervo de Dios. Un siervo. Y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Así escribía. O sea, Pablo, ¿sí? Y después ya escribe, remitente, y nos regresamos a 1 Timoteo capítulo 1, ¿sí?
¿Sí? ¿Sí está claro esto o hay alguna duda, alguna pregunta? Con toda confianza. O sea, yo quiero que aprendamos todas estas cosas que son importantes. ¿Por qué Pablo las decía? O sea, porque había una autoridad de Pablo de parte del Señor Jesucristo. ¿Eh? ¿Sí? Y todo lo que los elogios para Timoteo. ¿Sí? Y luego en este capítulo, fíjense bien lo que le dice. Aquí habla sobre la advertencia, si ha de venir en su Biblia, contra las falsas doctrinas. Y era de lo que yo estaba finalizando para entrar en este terreno, de las falsas doctrinas. ¿Sí? Y le dice, como te rogué que te quedases, o sea, ahí pareciera como que le estuvo ruegue y ruegue, ¿no? O sea, más bien era como que por mandato mío te estoy diciendo que te quedes, ¿sí? Que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Está hablando de la iglesia, ¿sí? Está hablando de la, o sea, acuérdense, en el resumen yo les digo que lo envía a Timoteo, ¿por qué? ¿Por qué lo envía a Éfeso? Porque había problemas. Y uno de los problemas era las falsas doctrinas que dentro de la iglesia. Gnosticismo, ¿no? Y ojo, puede haber que dentro de la iglesia, o sea, también se esté dando estas cosas, ¿sí? Como lo del famoso judaísmo, ¿no? Que traen algunos o algunas. Ojo y cuidado con eso, ¿sí? Ojo y cuidado con eso, ¿sí? Y le dice, para que mandases a algunos que no enseñan diferentes doctrinas. Hay algo muy importante. Aquí vemos el corazón de Pablo. O sea, no le está diciendo que los expulse de la iglesia, ¿sí? O sea, ves y habla con ellos, exhórtalos, invítalos, ¿sí? A que no estén enseñando algo que no es sano. Por eso yo les decía, el carácter de Pablo era también un hombre amoroso, comprensivo, ¿sí? Tolerante, ¿sí? Y le está diciendo a su discípulo o a su fiel amigo y compañero, o sea, y fíjense bien, no da nombres de quiénes, porque le dice aquí que mandases a algunos. ¿Ustedes creen que Pablo no sabía los nombres de los que estaban haciendo esto? Claro que sí. ¿Sí? Y a veces así nos falta prudencia y a veces exhibimos a las personas. Y Pablo aquí no está diciendo los nombres, está diciendo para que mandases a algunos. Timoteo ya sabía quiénes, no le está dando los nombres para no herir susceptibilidades. ¿Sí? Fíjense qué carta, cuando la estamos leyendo detenidamente, entendiendo, comprendiendo y meditando, vemos el maestro Pablo, su líder, pues hablándole de esta manera. ¿Cómo era Timoteo? ¿El temperamento? Tímido y afectivo. Tímido. Y le dice en el 4. ¿Quién lo quiere leer el 4? Yo lo puedo leer. Ajá. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Así te encargo ahora. Fíjense cómo vamos viendo y nos vamos entrando en la situación que estaba en iglesia en ese momento, ¿sí? Porque esos falsos maestros, fíjense bien, en la iglesia había judíos convertidos, pero también había gentiles convertidos.
Los judíos o judaizantes aún traían algunas cosas de la ley. Entonces querían mezclar que la salvación tenía que llevar ambas cosas, la gracia y la ley. Equivocación. Y se aprovechaban de los nuevos. ¿Sí? Entonces, cuando dicen ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. ¿Qué es una fábula, Candy? Pues algo que no es cierto. Ajá, algo que no es cierto, no algo ficticio, ¿no? Sí, sí. Entonces, ellos, esos falsos maestros decían que los libros del Antiguo Testamento, por ejemplo, Génesis y algunos otros, eran fábulas, eran cuentos, eran historias, ¿sí? Y eso era lo que Pablo les decía, y eran genealogías interminables, ¿sí? O sea, estaban diciendo, no, eso de la creación no es cierto. O sea, ellos estaban metiendo esas ideas en la gente, ¿sí? En la gente, o sea, todo lo que había sido escrito por Dios, o sea, no, eran fábulas, ¿sí? Y esto en la iglesia acarreaban disputas, ¿sí? Y no edificaban en la iglesia. Entonces Pablo le dice a Timoteo, o sea, ten cuidado con todo este tipo de situaciones, ¿sí? Que están de alguna manera perjudicando a la iglesia, ¿sí? O sea, le dice, disputan más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así le dice, te encargo ahora, ¿sí? Y es algo que nosotros como creyentes, como discípulos, es algo que está en nuestro encargo por parte de Dios, ¿sí? De llevar a la gente a una sana doctrina, a una enseñanza, ¿sí? Buena, ¿sí? Y de esto le está diciendo Pablo a Timoteo. Era una instrucción que tenía que atender Timoteo. Y le dice en el 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. O sea, Pablo en ningún momento le está diciendo que entre en contradicción, más bien en conflicto, no en contradicción, en conflicto con todos ellos, porque le dice en el versículo 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, ¿sí? Y hoy tristemente escuchamos a veces personas porque fueron y recibieron algo de otro lado, o sea, parece ser que nosotros estamos estancados, dicen algunos así, ¿sí? Porque ellos están escuchando otras cosas. Y de esta manera, o sea, se están desviando, ¿sí? Se están desviando. Eso estaba pasando en la iglesia en ese entonces, ¿sí? Yo les preguntaría a ustedes, ¿creen que hoy en la iglesia hay falsos maestros? ¿Creen ustedes que en la iglesia hoy hay apostasía? Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí hay falsos maestros porque a veces hay enseñanzas que se ponen a oír predicaciones, por decir, en enlace, y luego se aferran a esos conocimientos que dan ahí. Entonces, en el cuatrimestre pasado, en una clase nos dijeron que nosotros teníamos que oír otro tipo de enseñanza, de que no fuera así como de la iglesia, o que no fuera acorde con lo que estamos aprendiendo acá, porque eso nos hace desviarnos o estar pensando que eso deberían de darlo acá también porque es bueno y creemos que es bueno, pero son falsas enseñanzas que no, muchas veces ni están bien cimentadas en la palabra. Sí, es cierto.
¿Tú crees que hay apostasía, Israel? Sí, definitivamente. A veces, como mencionaba la hermanita, agarramos como que los pastores intentan tener un plan de estudios en la iglesia o un plan de evangelismo o encaminar a las ovejas en alguna manera, que Dios los vaya guiando. Y obviamente yo pienso que en cada iglesia es maneras diferentes de trabajar, porque tiene mucho que ver a veces la zona en la que se encuentra la iglesia o el tipo de gente en la que estás pastoreando. Entonces, uno tiene que ser muy sabio porque a veces esas personas o los miembros, como dice la hermanita, vamos y queremos mirar a otros predicadores o a otros evangelistas y vienen y por alguna frase o algún tipo de enseñanza que ellos quieren dar, siembran eso en nosotros y a veces echan a perder todo el trabajo de arduo estudio de un pastor. Entonces es por eso que como oveja tienes que ser fiel al lugar y al pastor donde Dios te ha sembrado y dejarte guiar por eso. Sí, en este tiempo de pandemia, se dio eso que dice Israel. O sea, mucha gente estuvo escuchando otros pastores. O sea, mientras que la iglesia estuvo cerrada, el pastor estuvo dando palabra, estuvo alimentando a las ovejas. Pero de repente nos desviamos a escuchar otros pastores, y eso se lo digo porque a mí me lo han comentado. Inclusive hay gente que se atreve a ir a esos lugares donde están esos pastores y no está mal, ¿sí? El detalle es cuando, y esto no es apostasía, ¿no? Esto es, o sea, escuchar otras doctrinas, ¿sí? Apostasía es otra cosa. Pero nos vamos desviando de la doctrina, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando ahorita, de la doctrina sana, ¿sí? Porque estamos escuchando por aquí, estamos escuchando por allá, por acá. O sea, muchas cosas y a final de cuentas no llevamos un orden, una enseñanza que nos están dando, o sea, en la congregación o en nuestra iglesia. Y por eso, aquí Pablo dice, queriendo ser doctores de la ley, o sea, con un conocimiento vasto, ¿no? ¿Sí? Sin entender siquiera, o sea, lo que es, o sea, la doctrina, ¿sí? Ni lo que hablan, ni lo que afirman. Eso es lo más triste, en la iglesia, ¿sí? Dice, pero sabemos que la ley es buena y si uno la usa legítimamente, ¿va? Y sabemos que la ley es buena, pero la ley no te salva, ¿sí? O sea, la ley es buena porque nos muestra el pecado, ¿sí? Pero no te salva, ¿sí? Por eso Pablo dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Hay cosas de la ley que nos dicen no robarás, no matarás. Eso es bueno, ¿sí? Pero no te va a hacer salvo, ¿sí? Y por eso Pablo le está diciendo, dice en el 9, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina. No sé cuántos mencionó, pero yo se los encargo de tarea para la próxima semana, que me expliquen cada uno de estos que está diciendo Pablo. 1, ¿sí? Dice, para los impíos, o sea, para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, para los profanos. A veces escuchamos esto y leemos esto, pero no sabemos qué significa cada uno de estos. ¿Sí? O sea, no sabemos. ¿Sí? Dice irreverentes, profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. ¿Sí? Yo les preguntaría, ¿los parricidas qué son? Matan a su padre.
¿Cómo? Una persona que mata a... Nada más mata. O sea, para los que golpean también a los padres. ¿Sí? O sea, y luego dice para los matricidas. Se va para las madres, ¿no? Para los que matan a su madre, para los que golpean a su madre. ¿Sí? Y así podemos ir viendo cada uno de estos. ¿Sí? El por qué, o sea, Pablo los menciona aquí. ¿Sí? Los menciona aquí. ¿Sí? Dice en el 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Yo les encargo estos significados de cada uno de ellos. Sí, por favor. Y se van a dar cuenta de muchas cosas, o sea, que a veces no las entendemos y que a veces caemos en estas cosas. Sí, porque no entendemos el significado, o sea, de estas palabras. Sí, de estas palabras. Y luego menciona otras más adelante. Sí, más adelante. Entonces se las encargo de tarea para explicarlos más ampliamente en esta parte, ¿sí? Y eso sería. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna duda? Yo, pastor, un comentario. Sí, es muy fácil, como usted, como estamos viendo, muchas veces por las personas que nos rodean, caer en ciertas, pues en ciertos comentarios que escuchamos y que nos Espera, déjame cerrar una puerta que se oye sonido. Espera. Disculpa, Candy. Sí, dime. Ok. Sí, que es muy fácil, a veces nosotros como, pues, creyentes en Jesús, muchas veces escuchar algo que nos, como estamos viendo, nos puede hacer creer otras cosas y olvidarnos de lo que nosotros creemos. Justo me acaba de pasar en estos días, una muy, muy cercana amiga, está trabajando, ella es empresaria, está trabajando con una persona que también es empresario, pero él es musulmán. Entonces, ella me dijo, o sea, ella normal, tranquila, me dijo, es una mujer de mucha fe, pero me dice, oye, pero ellos creen en Jesús, me dijo, pero lo creen como un profeta y me hace sentido, me dijo ella. Y cuando me dijo eso, o sea, a mí se me pusieron los ojos así como, y entonces me dijo, porque, pues es verdad, o sea, ellos creen en Dios y uno tiene que creer en Dios, o sea, ellos creen en Dios y ellos platican con Dios, no necesitan a alguien intermediario y pues me hace sentido porque al final en quien nosotros creemos es en Dios. Le dije, sí, pero tú confiesas a Jesús como tu Salvador, como el dueño de tu vida, como el que vino a redimir tus pecados, y no Dios, o sea, no Dios directamente. Me dijo, por eso, pero me hace sentido, o sea, yo no lo veo que esté mal. Y entonces yo con los ojos así como, y pues yo le empecé a explicar, y ahí, ahorita que estamos hablando de eso fue hace 2 días, 3 días, y eso que estamos viendo, es muy fácil desviarse a cosas que porque ella dijo, al final es Dios el que, con el que tenemos que quedar bien, pero pues no es así. Sí, es triste. ¿Eso no vendría siendo una apostasía? ¿Perdón? ¿Eso no vendría siendo una apostasía por parte de la persona que está comentando Candy, que es una cristiana y que está trabajando con un musulmán y le está encontrando sentido a lo que dice? Ajá. No es una... Sí. Para mí en ese momento fue como, o sea, yo le dije, tú estás negando tu fe ya, para mí, o sea, yo se lo dije así, pero pues. Sí, a veces nos podemos, encontrar con esas situaciones, ¿sí? La apostasía es negar la fe. Disculpe, hermano. Cuando tú has tenido fe en Dios, ¿sí? El problema, por eso yo les digo, estar firme en la fe.
inamovible, como lo menciona aquí en el resumen, ¿sí? Como Tito y Timoteo. Y puede haber muchas cosas, inclusive dentro de los mismos católicos. Hay cosas a veces que entramos en una confrontación, ¿verdad? Pero cuando ya definitivamente vemos que no hay el entendimiento y mucho menos el conocimiento, pues tenemos que dejar las cosas allí, ¿sí? ¿Alguien por ahí escuché también que quería hablar? Sí, yo. Ajá, Israel. Lo que pasa que, bueno, yo he escuchado algunos comentarios y lo que pasa con ese tipo de personas, ya sea con los musulmanes o con los judíos o los que están de aquel lado del continente. He llegado a escuchar algunos comentarios que hasta se sienten o se quieren sentir igual que Jesús, pues como que lo quieren hacer, pues él es igual que yo, o como Jesús también estuvo en esa región, como que ellos se quieren sentir que son igual a él. Y no, o sea, es tanto el orgullo de ellos que no aceptan o no lo logran ver como el Hijo de Dios, pues. No le quieren dar ese respeto o ese honor que mismo Dios le dio, porque no se lo dio un hombre, se lo dio el Padre. Entonces, creo que desde esa actitud ya están ellos haciendo apostasía al querer compararse con Jesús, o sea, y están llamando mentiroso a Dios. Es que no quieren creer que humanamente Dios vino a la tierra a través de Jesucristo, ¿sí? Y por eso lo que decía Candy, ¿no? Es que lo toman como un profeta, ¿sí? Como un profeta. Y yo diría, no es una discusión, simplemente es cuestión de fe. Y si ustedes ven en el mundo musulmán, son obligados a no creer en Jesús. ¿Sí? O sea, ese es el gran problema. O sea, no hay una libertad como lo tenemos nosotros y otros países, ¿no? O sea, ellos son obligados a no tener una Biblia, son obligados, son amenazados. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios, o sea, es la verdadera, ¿sí? Y tristemente los judíos, o sea, también creen que por el simple hecho de ser el pueblo escogido, la raza más antigua de la humanidad, o sea, ellos son privilegiados, pero la Biblia es muy clara, o Dios es muy claro. No tienen a Jesucristo en su corazón, o sea, no hay salvación, ¿sí? Y creo que el punto es ese, no podemos mezclar que necesitas el Antiguo Testamento o necesitas la ley mezclada con la gracia para que tú puedas ser salvo. A eso se refería en las falsas doctrinas que ellos estaban dando y que hoy parece que nuevamente, o sea, se está dando esto. Y por eso les digo, o sea, estemos atentos porque ante esta turbulencia de la pandemia hay mucho enfriamiento y hay mucho letargo espiritual en muchos creyentes. Y los que se congregan, si se congregan ustedes, lo pueden ver en la iglesia, ¿sí? Lo pueden ver en la iglesia, o sea, cuánto ha disminuido. En unas estadísticas de un pastor en una congregación que estuvimos porque fuimos invitados, decía que el 40% de las iglesias cristianas, o sea, de los cristianos, se habían alejado de Dios. Es un dato sorprendente. Gracias a Dios que no estamos dentro de esa estadística, ¿sí? Gracias a Dios, pero sí es preocupante, es preocupante. O sea, estos son indicios y señales de que Jesucristo está por venir pronto, ¿verdad? Sí, por venir pronto. Y esto lo vemos y lo estamos experimentando, o sea, nosotros. Y es por eso que nos toca ese papel, o sea, para esas personas. Yo no sé si ustedes han visto, pero el pastor ha dicho a los que están allá en la pantalla, ya pueden venir,
se ha caído en la comodidad, en el confort y en muchas otras cosas, ¿sí? Pero tenemos que ir por ellos, ¿sí? Tenemos que ir por ellos porque el tiempo se acaba, ¿sí? Entonces es muy importante, o sea, ver lo que Pablo está diciendo aquí a Timoteo, y más adelante vienen otras instrucciones aún todavía más, o sea, pesadas, que si ustedes esto lo trasladan al día de hoy, a lo mejor estamos peor hoy que en esos tiempos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces les encargo eso de tarea. No sé si hay algún otro comentario. Si no, a ver, Gloria. O a ver, Lalo. Eduardo. Y ahorita Gloria. Sí, Eduardo. Rapidito. Sí, recordando que en Efeso había mucho gnosticismo, ¿verdad? Que era esta conjugación de muchas creencias y religiones, prácticas y doctrinas erróneas, y lo que Pablo le exhortaba, y haciendo la referencia a lo que decía, que si hoy en día creemos que existe eso, yo creo que sí, en la medida de que las personas y la iglesia se aparten del evangelio. Cuando se pierde de vista el evangelio es cuando empiezan entonces ya no a servir al pueblo, ¿verdad?, de Dios, sino que empiezan a ser parte del pueblo, ¿verdad?, a mezclarse con el pueblo, empiezan a tener aceptación de como estos movimientos que estamos viendo, que pareciera que se van infiltrando, y pues perspicazmente, ¿verdad?, el movimiento de igualdad de género, los proabortos, todo esto, ¿verdad?, que pues son falsas doctrinas que a fin de cuentas hay iglesias, incluso cristianas, que he escuchado que validan esto, ¿verdad? O no ven mal esto con el objetivo de no quedar mal ante la sociedad o la gente que está asistiendo a su congregación, ¿verdad? Esto es bastante fuerte y como menciona, pues es algo que ya estaba escrito y que pues bueno, nos hace pensar en que pues los tiempos se acercan, ¿no? Gracias, Lalo. Gloria. Bueno, yo nada más es sobre la tarea. ¿Las definiciones las vamos a leer aquí en la próxima clase o hay que enviarlas a su correo? No, en la próxima clase aquí lo comentamos. Voy a preguntar al azar. ¿Sí? Voy a preguntar al azar. Ok. Escucharon un concepto, gnosticismo. El día de hoy el gnosticismo lo vemos en muchas cosas. ¿Sí? En muchas cosas. Y del gnosticismo se derivaban otras filosofías o no sé cómo se describan, ¿sí? O sea, que todo eso apartaban de Dios, porque se basan más en la materia, o sea, que en la parte espiritual. Pero la próxima semana se los explico lo de eso. ¿Ok? Entonces, ¿queda claro todo? Yo les pido que lean, o sea, capítulo 1, ¿sí? Y vamos a ver si entramos en el capítulo 2 la próxima semana, pero léanlo para poder estar alimentándonos todos conjuntamente. Espero terminar todo el programa. ¿Sí? ¿Ok? Pues vamos, Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso, por tu enseñanza, Señor, y seguimos preparando, disponiendo nuestro corazón y nuestra mente, Señor, siempre receptiva para esta enseñanza, para este conocimiento que tú nos das a través de tu palabra. Señor, queremos que solamente tu palabra, Señor, esté tatuada en nuestros corazones, Señor, que estén siempre grabadas en nuestros corazones, Padre, y que nosotros vayamos por una sana doctrina, Señor, que es la enseñanza que recibimos en nuestra iglesia, Señor. Gracias, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, mis hermanas esta noche, Señor. Oro, Señor, por una noche, Señor, que tú les des. Dice tu palabra, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiados, Señor. Y confiados en tu nombre queremos descansar esta noche, Señor, reposando en tu palabra, Señor.
y que mañana, Señor, tú nos des la bendición de ver un nuevo día, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor, por siempre. Amén. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos.